Comenzamos entonces. Sí. Buenos días. Queremos agradecerle a todos los presentes en nombre de la Universidad Latinoamericana y del Caribe por su paciencia, por esperarnos. Le damos la más cordial bienvenida a esta jornada de paradigmas educativos con la asistencia, el apoyo, el acompañamiento de la doctora Rogelia Domínguez, y le queremos presentar a nuestra ponente, la doctora Nailet Beltrán, quien nos va a acompañar con la ponencia una nueva educación para la sociedad cambiante. La profesora María Nailet Beltrán, que es su nombre, es licenciada en educación, tiene un doctorado en educación, ha sido coordinadora de educación preescolar a nivel nacional en la UPEL, ha trabajado mucho con lo que es el diseño curricular y la modificación de la currícula de la educación inicial en Venezuela. Acá en Venezuela sabemos el referente a nivel de educación que es la UPEL, y últimamente se ha estado se desempeñó como directora de posgrado e investigación en la Universidad José María Vargas, desde donde estamos ahorita, que gentilmente nos ha sido un espacio para que nos pueda acompañar en esta presentación. Muchísimas gracias, les presento y les dejo acá. Para nosotros es un honor, doctora, muchas gracias por el apoyo que nos está brindando. Las cámaras son suyas. Muchísimas gracias, buen día. Un placer y agradecer a la ULAC por la invitación y sobre todo a Ivonne y a Dinora, que fueron mis contactos directos. Y bueno, compartir con ustedes un poco este espacio para discutir sobre una nueva educación para la sociedad cambiante desde la perspectiva del pensamiento complejo. Introductoriamente quiero darles un panorama amplio sobre el origen de este pensamiento complejo y su autor, quien es Edgar Morin. Edgar Morin viene de una contextualización filosófica bastante amplia, es un destacado autor, tiene muchas obras en su haber, recientemente cumplió 100 años de edad, y él ha dejado muy claro, ¿verdad?, en sus escritos, cómo es la visión que él tiene, la visión filosófica que él tiene sobre la complejidad. La primera lámina, por favor, Ivonne. Va pasando. Un momento, por favor. Si no... Bien, la primera lámina les voy a mostrar allí un poco lo que es el pensamiento de la complejidad, pues, de lo que Morin ha recogido para él sustentar el pensamiento complejo. Allí pueden ver históricamente, de manera un poco cronológica, algunos autores que han alimentado esta filosofía del pensamiento complejo. Está Batalier, está Niels, está von Neumann, está también Marx, está Jodorowsky y Hegel. Allí, ¿por qué quiero resaltar este contexto? Porque generalmente cuando se genera un paradigma es porque él viene desarrollándose desde muchas áreas o desde muchas perspectivas. Y en este sentido, Morin es bastante variado, mas sin embargo, él mantiene una línea de pensamiento bastante sólida. Fíjense que si ustedes, me gustaría que hicieran un ejercicio, que seleccionaran a unas de esos rostros, los miraran fijamente y después me dicen qué impresión les da. En este sentido, pues quiero, a manera de comentario añadido, decirles que muchos de estas personalidades que están aquí vienen ya de un contexto de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos,
y sufrieron las consecuencias de esa ruptura paradigmática en el mundo cuando fue el suceso de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Niels, él es físico y desarrolló lo que es la física cuántica, la mecánica cuántica. Batelier es más hacia el área social, él profundiza mucho más en las relaciones sociales y en las interacciones de estas relaciones sociales. John von Neumann es matemático y por supuesto Marx, creo que no necesitamos mucho presentarlo con la teoría marxista, la teoría socialista, y Cornelius Contirius, creo que se llama, él es un personaje muy particular en el pensamiento de Morán, porque él también viene de ese efecto de la Segunda Guerra Mundial, es admirador de Marx, y sus pensamientos todos están muy relacionados. La siguiente lámina, por favor. Ajá. Aquí no me da para pasar completa. Ok, aquí tenemos a nuestro autor. Yo tomé de Edgar Morin un libro muy significativo, que es el de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Este libro fue editado por la UNESCO y de hecho a solicitud de la UNESCO el autor lo realiza y es muy emblemático porque es uno de sus primeros escritos que tiene mayor impacto en consideración a lo que el tema que voy a desarrollar. Fíjense que él dice que el talón de Aquiles del pensamiento o de lo que es el estudio del hombre es la educación. Y también habla de muchas, ¿cómo les explico? En sus capítulos está desarrollado mucho el aspecto de lo que es el hombre, la situación del hombre en el contexto mundial, en el contexto planetario, y sobre todo lo que nos llama la atención, o lo que me llamó la atención a mí de esta relectura, fue ver cómo él ha configurado la educación desde la racionalidad. Entonces él plantea que la educación es un control racional, es algo que el hombre ha creado como un control racional. Que en esto yo creo que no escapa, pues, porque sabemos que la educación refleja mucho lo que es la sociedad en la que nosotros nos movemos y también refleja mucho lo que es el comportamiento social del ser humano, asimismo que responde a unas políticas educativas de cada gobierno. En este esbozo de este autor y de lo que es para él el pensamiento complejo, viene muy cargado de su propio paradigma, ¿sí? Eso quiero que lo destaquemos, porque hay una hilación bastante coherente entre los autores que les presenté anteriormente y todo lo que despliega Morin acerca de lo que es el pensamiento complejo. Fíjense que en cuanto a sus primeros capítulos, él nos ubica muy perfectamente en este paradigma. De hecho, el impacto de... Perdón. ¿Sí? Tenemos un asunto técnico que resolver. De hecho, el paradigma del pensamiento complejo ha cobrado tanta fuerza que hay cátedras en universidades a nivel mundial que desarrollan ese pensamiento, pues, ¿no? Quiero disculparme porque estoy tratando de hacer una mejor conexión con ustedes. Ivonne, por favor, pasa a la siguiente lámina.
en consideración a lo que estábamos hablando anteriormente, pues la educación debe tener una respuesta a, según lo que dice Morán, la educación debe tener una respuesta y a identificar los orígenes de los errores humanos, ¿okay? De las ilusiones y de las cegueras humanas, en cuanto a las realidades o en cuanto a la realidad en la que el hombre se mueve. Fíjense que también una de sus frases es que el desarrollo del conocimiento científico es un medio de detección de esos errores y de la lucha contra esas ilusiones. Luego él mismo expresa que la palabra, la idea y la subjetividad introducen el riesgo del error. En, en, estas, en estas tres frases, en estos tres pequeños párrafos, yo quiero dejarles mi impresión. En cuanto al desarrollo del conocimiento científico como un medio de detección de errores y de una lucha contra las ilusiones, sí, quizás en eso coincidimos en el pensamiento, porque la ciencia ha ayudado mucho al desarrollo del hombre, sobre todo desde el punto de vista positivista, que es una de las críticas de Morán, pero en las ciencias duras. Por ejemplo, conocer nuestra biología, conocer nuestra química, y no solamente desde el ser humano, sino de la naturaleza. Entonces, lo que es esas ciencias duras, matemáticas, físicas, químicas, biología, el aporte de la ciencia ha sido bastante grande y eso es lo que ha permitido y ha dado un empuje a la sociedad y al mundo. Luego él dice que la educación debe dedicarse a identificar los orígenes de los errores, de las ilusiones y de la ceguera. Bien, ¿qué pasa con esta frase? En esta frase ya yo no estoy tan vinculado, ya no estoy tan emparejada o paralela a Morín, porque yo creo que mientras hay una conciencia del ser humano sobre su realidad, no estamos tan ciegos y no cometemos tantos errores y no vivimos de ilusiones. Paradójicamente, nosotros sí verbalizamos muchas veces desde el error, desde la ilusión y desde una ceguera, entre comillas, de la realidad. Pero ya más adelante les voy a explicar por qué, porque esto viene mucho de un enfoque relativista. Luego dice que la palabra, la idea y la subjetividad introducen una carga de error. Yo pienso que el ser humano sí es complejo, ¿bien? Es complejo, no lo veo desde su esencia como complejidad, sino como complejo en la creación de su realidad. Más adelante vamos a ver cómo el hombre, o lo podemos ver desde ahora, cómo el hombre ha intervenido en la realidad, ha intervenido en la naturaleza, ha intervenido en las sociedades, ha creado tecnología, ha creado herramientas. Entonces, este aspecto antropológico que también llama la atención a Morín es porque viene aunado no solamente al aspecto antropológico del hombre y a su evolución, sino también a lo axiológico, a lo epistémico y a lo ontológico, es decir, a esas preguntas que el hombre se ha hecho siempre de quién soy, para dónde voy, qué hago con mi vida, cuál es mi destino, ¿sabe? Esas preguntas existencialistas que el hombre siempre se ha hecho, pero que son reflejo de nosotros mismos. Hay una connotación allí un poco que subjetivamente yo interpreto un poco fatalista, ¿no? Como que si estuviésemos viviendo en una complejidad de la cual no podemos salir, una complejidad de la cual nosotros no podemos comprender, no podemos abarcar como ser humano, como raza, y que la educación está envuelta como en ese vórtice en el cual ella es llevada sin rumbo. En ese sentido, pues difiero del autor, porque, claro, han pasado 20 años desde que Morán escribió esto y hemos ido avanzando en muchos aspectos de la ciencia que nos han ido revelando otros aspectos del ser humano. Pasa la lámina, por favor, Ivonne. Bien, ¿qué es lo complejo? Lo complejo es, según la definición del diccionario de la RAE,
es un vocablo latino que significa que aquello que está entrelazado, está trenzado, plegado en un conjunto, conformando una unidad. Y el término alude a una serie, una línea de elementos diferentes que se unen componiendo una entidad mayor sin perder su individualidad. Esta palabra compleja también viene de los paradigmas anteriores a los que Morain se ha aunado, pues se ha estudiado y ha, y como les digo, ha profundizado en ello, que es el del caos, la teoría del caos, y un poco también la teoría del sistema. La teoría del sistema está representada por Bertrand Laffy y por Bronfenbrenner. La teoría del sistema viene desde Bronfenbrenner o Bertrand Laffy porque ellos estudiaron los sistemas ecológicos y la integración del hombre en ese sistema ecológico. Por eso es que nuestro autor alude a que esos elementos diferentes están conformados como en una especie de red y conformando una entidad mayor sin perder su individualidad. Es como... Tenemos una interrupción. ¿Nos unimos por aquí? Si es posible. Ahí nos ven. ¿Estamos conectadas? Perfecto. Sí, ahí estamos conectados. No tenemos audio. Ahora sí. Esto viene de teoría de sistemas y un poco también de la complementariedad entre la teoría de sistemas y la... Dice que para Morán, él dice que la complejidad es la unión entre la unidad y esa multiplicidad de elementos. Tenemos un problema allí de audio. Dinora, si apaga tu audio, la profe no se escucha. Entonces, cuando tú abres tu audio, la profe sí se escucha. Ok. ¿Ahora sí me escuchan? Yo tengo el micrófono abierto aquí. ¿Lo cierro? No, no sé. No te escucho. Pues, hay un sonido de fondo como una alarma. No sé qué. Ahora sí, ya no hay ese sonido de fondo. Ajá, Bien, ahora sí puede continuar, se escucha bien. Gracias. Bueno, entonces continuamos porque para nuestro autor, él dice que lo macro en esa multiplicidad es lo político, lo social, lo psicológico, lo afectivo y lo mitológico en todas sus partes. Que eso conforma un término interdependiente, interactivo e interrelativo. La realidad es que el Morán explica muy bien cómo nos movemos nosotros en las esferas sociales, que son estos elementos. Algo pasó, profe Nailet. Abra su micrófono, por favor. Ajá. Ahora sí, a ver si le podemos escuchar. No le podemos escuchar. Creo que hubo un problema con Dinora y hubo una desconexión. Y allí, y no le podemos escuchar.
No tenemos audio. No tenemos audio, profe Nailet. Ivonne, yo creo que lo recomendable es que la profesora Naile continúe con donde estaba en el canal ¿cómo se llama? Con Dinora. Con Dinora. Sí, Porque donde al está, hacer como la estaba apertura, anteriormente, sí se le sí, escuchaba. porque al hacer la apertura de un nuevo ingreso de un elemento del sistema, hay problemas de sonido. Entonces ella tiene que regresar otra vez cuando Dinora se conecte de nuevo para que no hay problemas como se estaba llevando a cabo. No separar, que se entre en el canal de apertura Claro. de Como estaba antes, Dinora, como estabas sí. antes, para Ajá, ajá. que... Porque al abrir entonces hay un tema de frecuencia y ruido muy cercano. Raza humana, que es nuestro mundo. Luego tenemos otro aspecto que quiero hacer relevante, que es el hecho de que la idea de este autor, Lorenz, que es de la teoría del caos. Morán se afianza mucho en ella y la hace resaltar porque es precisamente, él le explica que la sociedad es cambiante, que la sociedad no es estática, y efectivamente es así porque el hombre también es un hombre móvil, el hombre también es un hombre, la raza humana también es cambiante, la raza humana también tiene cierta dirección. El asunto con la teoría del caos, que es mi apreciación con respecto a esto, es que la teoría del caos dice que hay un gran sistema dinámico en lo que se desencadena enormes catástrofes, ¿verdad? Y que sus resultados o sus consecuencias siempre son insospechadas. Que es un modelo caótico, que hay un comportamiento errante, más sin embargo los investigadores y los científicos y los filósofos después de Lorenz, en el cual él explica lo que es el atractor, de hecho le llaman atractor de Lorenz, que en la siguiente lámina lo vamos a ver. Hay modelos matemáticos, ellos intentaron crear modelos matemáticos para recrear los sucesos de la naturaleza y muchas veces, y en su mayoría, no lo lograron, y por eso se genera esta teoría del caos. Y yo muy comúnmente se escucha lo que es el efecto mariposa, que dicen que cuando una mariposa aletea en el oriente, pues puede suceder cualquier cosa en el occidente. Allí están en las láminas siempre las citas o las páginas donde ustedes pueden profundizar acerca de los puntos que yo estoy tratando. La idea de Lorenz dio un nuevo campo a las matemáticas, porque desde los aspectos de los estudios a la biología, a la física, lo quisieron trasladar a lo social. Yo creo que el efecto mariposa, que es explica muy bien lo que quiere decir esta teoría del caos. La teoría del caos se inicia con Henry Poincaré. Él es el precursor, es un matemático y es meteorólogo. Y Edward Lorenz utilizó estos campos de la matemática y de la meteorología para explicar la inexactitud y la dificultad para obtener resultados previsibles de la realidad. Lo que ven allí en imagen, en la lámina 7, es el diagrama de lo que es un atractor. ¿Por qué se le llevó a mencionar como efecto mariposa? Pues porque parece una mariposa. Y una de las particularidades de este atractor, que se genera de cálculos matemáticos y físicos, es que tiene una característica: o se presenta dimensionalmente en 2 dimensiones, o se presenta en 3 dimensiones. Y una de las respuestas a esta característica era que no
no era tan útil para predecir el evento futuro. En este sentido, yo les puedo mencionar y les puedo hacer referencia a lo que es una hipótesis. Generalmente siempre las personas que investigamos y siempre las personas, el común de las personas hacen hipótesis. Una hipótesis sencilla sería, bueno, déjame ver, porque parece que si me asomo por la ventana a lo mejor llueve. Entonces, en ese sentido, yo estoy haciendo una predicción, estoy haciendo una hipótesis, ¿verdad? Algo común, algo coloquial. Y yo digo, bueno, mira cómo están las nubes, yo decido entonces llevarme el paraguas. Estoy generando una hipótesis y para eso hay una fórmula científica que un psicólogo cognitivo que se llama Bayes generó y él dice, bueno, si hay nubes y es probable que llueva y yo me llevo el paraguas, lo más seguro es que yo evite mojarme. Si no llueve, me lleve el paraguas, pero no me mojo. Entonces, siempre estamos haciendo hipótesis y siempre estamos trabajando nosotros sobre decisiones en dos campos, sobre lo posible y sobre lo que a lo mejor no es posible. Bien, esto es útil para el hombre, siempre ha sido útil, porque nosotros siempre hemos avanzado y tomado decisiones sobre hipótesis que nos hacemos con relación a las cosas que pueden suceder. Es igual como cuando ustedes escuchan a las personas decir, bueno, vamos a planificar tal cosa, pero tenemos plan A y plan B. Plan A y plan B y algunas veces hasta plan C. Quiero decirles que, bueno, que esto tiene un fundamento científico, esto no es traído por los cabellos. Simplemente que nosotros como humanidad, nuestro empirismo, por nuestra experiencia, lo hemos ido trasladando hacia la ciencia. Y por eso es que en este aspecto de la teoría del caos, yo me reservo un poco porque siempre estamos haciendo hipótesis, siempre tenemos expectativas y con esta teoría del caos es que Morin se refiere a las ilusiones. Hay una investigación de psicólogos cognitivos que están trabajando en la Universidad de Harvard, creo que es, junto con los neurólogos, y ellos están abordando este tipo de hipótesis. Cómo nosotros, teniendo un sistema biológico que es nuestro cerebro, podemos tener conciencia de una hipótesis. Y ahí está una pregunta que ellos llaman la pregunta difícil, porque somos conscientes de la hipótesis, mas no somos tan conscientes de la posible respuesta, pero está allí planteada. Entonces esa es la pregunta difícil para estos investigadores. Cómo nosotros, cómo nuestro sistema cerebral, como nuestro cerebro a nivel de conciencia puede generar esto y estar al mismo tiempo consciente de que está enfrentando una expectativa o enfrentando una hipótesis. En la siguiente lámina, que lo que nos lleva de esta teoría del caos a la teoría relativista de Thomas Kuhn, bueno, él hace su planteamiento en su libro La estructura de las revoluciones en 1963. La crítica, gracias, hay autores que criticaron mucho a Thomas Kuhn porque, bueno, él defendía su posición, más decía que él no era totalmente relativista o que no era un relativista radical. Pero tenemos otros autores como John Watkins, Stephen Toulmin, Peirce Williams, Karl Popper, que ese apellido es muy, muy estudiado entre nosotros, y Lakatos, igual que Paul Feyerabend, que toman algunas ideas de Kuhn para debatirlas. Entonces, con esto quiero hacer un comentario aparte. Fíjense que cuando se está construyendo un paradigma siempre hay una contracorriente. Siempre hay otros científicos, otros filósofos que están buscando una nueva alternativa, una respuesta a lo que ese paradigma está presentando. Y una expresión con la que se criticó bastante el paradigma relativista es todo vale. Y nosotros hemos tenido en la posmodernidad toda una consecuencia de este paradigma relativista, en el que egoístamente, ¿verdad? Dentro de nuestra propia humanidad,
mis derechos yo los defiendo sin ver los derechos tuyos. Entonces ese relativismo nos ha llevado a que, bueno, si tu opinión vale, la mía también. Entonces, fíjense, por ejemplo, me recuerdo ahorita que la UNESCO defiende mucho el pensamiento filosófico y todas sus corrientes, porque ella dice que a través de la filosofía se puede lograr la paz, pero dentro del paradigma relativista, perdónenme, mi opinión muy particular es que es muy difícil que logremos eso, porque no hay no hay una coherencia confiable en este paradigma. Les pongo un ejemplo sencillo. Yo veo una casa y tengo un concepto de casa. Y Ivonne tiene su concepto de casa y ella ve una casa. ¿Qué sucede? Que mi concepto de casa puede ser, tiene ventanas, tiene techo, tiene puertas, tiene habitaciones, tiene baño y tiene cocina. Pero el concepto de Ivonne de casa es, tiene puerta, tiene techo, tiene ventana, tiene habitaciones, tiene baño, tiene un estacionamiento, tiene un jardín, tiene una piscina. ¿Me explico? Entonces, el relativismo, ¿cómo funciona ese relativismo? El relativismo es que la casa que ve Ivonne no es la misma que veo yo. Más sin embargo, debe haber, ¿verdad? Debe haber las personas que estudiaron más profundamente el relativismo y no se quedaron en Thomas Kuhn, es un punto de encuentro en ese concepto. Y ese concepto debe tener por lo menos algunas características básicas. Entonces, desde la perspectiva de Ivonne y desde mi perspectiva de concepto de casa, ¿cuáles son las características que nos unen? Entonces, ahí es donde entra la coherencia entre las perspectivas. No, y ojo, esto no quiere decir que tiene que ser homologado. Esto no quiere decir que yo voy a imponer mi visión a la visión de Ivonne, ni Ivonne imponer su visión a la mía. Simplemente conseguir precisamente lo que dice Morán, una red, ¿verdad?, de confluencias, de cosas que interactúen para estar por lo menos mínimamente de acuerdo en situaciones que comprenden a toda la raza humana. Bien, entonces llegamos a lo complejo en el ser humano. Nuestro autor tiene una postura bien particular sobre el enseñar la condición humana, porque él dice que el ser humano es objeto de estudio tanto fuera como dentro de su propio contexto. Es situarlo en el universo y a la vez separarlo de él. Este nuevo saber que estamos viviendo ahorita, él postula que no está religado, no está asimilado y no está integrado. Es decir, que nosotros todo lo hemos estudiado por partes. Y él hace una crítica muy fuerte en este capítulo, porque hay una visión reduccionista y mecanicista del ser humano. Y él dice que, por supuesto, esto tiene una lógica, viene del positivismo. ¿Y por qué del positivismo? Porque, vuelvo y les repito, se generaron investigaciones en las ciencias duras. Y eso fue siempre muy necesario y todavía es muy necesario. Me gustaría preguntarle a nuestro autor, por ejemplo, si tengo la oportunidad de conversar con él, ¿cómo hubiésemos llegado a conocer que los árboles producen clorofila si no lo investigamos, si no lo abrimos, si no lo seccionamos? ¿Bien? Entonces, a esas cosas es a ese tipo de metodología, a ese tipo de cientificidad es que nuestro autor critica. Y él dice que es un pensamiento disyuntivo y que en ese pensamiento disyuntivo donde nosotros estamos pensando parceladamente, no podemos abordar nuestra realidad y lo que significa ese mundo macro de lo político, lo social, lo económico, lo educativo, lo religioso, que él no lo llama religioso, lo llama mitológico, porque, bueno, después les explicaré por qué. Y de hecho, Morán se refiere al hombre como un homínido que se humaniza. Esto particularmente me resulta muy chocante como educadora, porque, claro, desde el punto de vista científico y como investigador lo acepto,
pero como educadora me resulta muy chocante porque yo no estoy como un homínido, por supuesto que ya es antropológicamente la definición, que se humanizó, yo estoy con una persona, ¿ok? Como educador estamos con personas y eso quiero hacerlo y resaltarlo. Hay algo bien importante también acá que quiero resaltar, y es el hecho de que el planteamiento de Morán es antagónico y es bipolar. Porque y él mismo lo expresa, él dice que sí, que es antagónico. El bipolar se lo coloqué yo. Pero el antagónico, ¿por qué? Porque este homínido que se humaniza tiene una relación entre tres aspectos: cerebro, mente, cultura, razón, afecto, impulso, individuo, sociedad, especie. ¿Qué sucede con esto? Fíjese, va de lo micro, lo meso, lo macro. Cerebro, mente, cultura, razón, afecto, impulso, individuo, sociedad, especie. Ahí hay una relación entre tres aspectos importantes. ¿Cómo ha evolucionado el cerebro en la raza humana? ¿Qué es lo que es mente? ¿Y qué es lo que la mente crea como cultura? Igual pasa con la razón. ¿Cómo racionalizamos nosotros? ¿Cómo vinculamos esa razón con el afecto? Y cómo ese afecto se vincula con el impulso. ¿Cómo somos individuos? ¿Cómo somos sociedad? Y cómo nos comportamos como especie. Entonces, ¿qué pasa con estas relaciones? Que ahí es donde viene lo bipolar. Él dice que el hombre es, lo que hace, lo que conoce y lo que convive. ¿Por qué? Porque lo dualiza entre racional y delirante, trabajador y lúdico, empírico, imaginador, económico y dilapilador, y prosaico y poético. Esto también tiene una razón de ser, porque recuerden ustedes que en 1996 salió el informe del ORS de la UNESCO, donde estaban los pilares de la educación: ser, hacer, conocer y convivir. Y Morán toma esta línea de pensamiento también. Y por eso es esa relación entre lo que el hombre humaniza o expresa como humanidad y lo que hace, conoce, convive y lo que es. Un poco volviendo a ese pensamiento que él dice disyuntivo, y por eso es la complejidad en el ser humano, y volviendo un poco también a ese paradigma positivista, en donde la ciencia, no podemos negarlo, ha sido un avance increíble en el desarrollo de la humanidad. Yo no me imagino, y también fue bien riesgoso, por ejemplo, las primeras autopsias que se hicieron a nivel de la medicina. Es decir, hay muchas cosas que ganar y muchas cosas positivas en las ciencias cuando los investigadores traspasan esa condición o esa relación nada más cerebro, mente, cultura, razón, afecto, impulso, individuo, sociedad, especie. Porque hay aportes significativos y aportes muy valiosos a la humanidad. Nos estamos todavía moviendo dentro de este paradigma y quiero hacerles un pequeño resumen entonces. ¿Qué nos trae nuestro autor en el paradigma complejo? Nos trae un compendio en esta complejidad de la teoría del caos, la teoría cuántica, la teoría relativista, la teoría marxista socialista, la teoría conexionista, la teoría algorítmica de la información. Ahí están muchos de los matemáticos que él hace referencia: el relativismo epistemológico, donde todo vale, y la complejidad algorítmica de Kolmogorov. Esto es ya como un resumen de cómo se conformó este paradigma complejo, y que lo expresa nuestro autor en uno de sus este es su primer libro, pues uno de los primeros libros que él hace, que es 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Quiero hablarles un poco de este autor Gell-Mann, que es un poco ir en contracorriente de lo que es el pensamiento complejo. Él fue el fundador del Instituto Santa Fe, en que estudiaba la multidisciplinariedad en la teoría de la complejidad y de los sistemas naturales y sociales.
Sí, fue más bien conocido Hellman por sus contribuciones a la física en las partículas, que es las partículas pequeñitas, pues protones, neutrones, mesones, bariones. Él siempre enfocó sus investigaciones en las relaciones que había allí, en esos sistemas complejos en cuanto a las leyes universales de la física y cómo podía extrapolar eso a las economías y las culturas humanas. Fíjense que aquí no hay, a pesar de que él está también buscando esas relaciones complejas, este autor no tiene esa visión tan fatalista de nuestro autor, de Morin. No tiene esa visión tan, yo creo que también Morin de alguna manera cae un poco en el reduccionismo, en que nos comprime como raza humana y nos deja simplemente como un poco en ese pensamiento complejo donde las cosas son como difíciles de comprender, difíciles de abordar. Para Platón y Protágoras, quienes expresaron por primera vez el relativismo, la frase que asumo es: el hombre es en la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. Exactamente lo que les explicaba con el ejemplo de la casa. Yo me identifico, yo me expreso a través de mis ideas, de mis palabras, de mis conceptos y de mi forma de actuar. En tanto ellas, yo soy. Y en tanto esas cosas no existen o no las expreso, entonces no son. Las cosas existen en la medida en que yo conjugo esa realidad y la conjugo con el otro, porque nosotros esencialmente, el ser humano es un ser social. Entonces ahí el relativismo pasa a otro nivel que no es el de Thomas Kuhn, que precisamente fue duramente criticado porque es lo que tenemos ahora un poco en esa epistemología relativista en que todo vale, en que todo pareciera que está permitido y todo pareciera que se puede conjugar. Bueno, ¿qué tenemos entonces en esta educación para la sociedad cambiante? Yo lo quise subtitular como contracorriente, porque la escuela siempre ha sido un contexto primordialmente de socialización, donde nos encontramos unos con otros, indistintamente si estamos en educación inicial o parvularia o si pasamos por todos los niveles del sistema educativo. Es más allá de convocar al conocimiento, es el desarrollo y es de alguna manera preservar la cultura de un grupo social. También, como les dije antes, por supuesto, la educación refleja lo que es la sociedad en ese momento y refleja lo que son las líneas y políticas educativas de esa sociedad. Entonces, ¿cuáles esos cambios que surgieron desde el siglo XIX al siglo XXI para ver la ciencia y para ver al hombre y para interpretar al hombre desde la educación? Bueno, pues porque la escuela responde a esos cambios filosóficos y responde sobre todo a cambios curriculares y metodológicos, tanto en las ciencias humanas como en las ciencias naturales. Los autores que cito aquí, Rivera y Cáceres en el 2004, ellos también son influenciados por el pensamiento complejo, más sin embargo, es una línea un poco más suave. Está en la revista de investigación de la Universidad de los Andes, el artículo de ellos, y expresan, se enfocan mucho en cómo la escuela debe cambiar, ¿ok? En cómo la escuela debe cambiar y debe enfrentar estas situaciones de incertidumbres y complejidad. Quiero hacerles un llamado sobre la transversalidad que uno de sus autores destacados, y he tenido la oportunidad de leer y de conocer, Ezequiel Anderek, estuvo hace más o menos unos 15 años aquí en Venezuela y nos acompañó en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Un hombre muy lúcido, extraordinario, de una conversación fluida, exquisita, y también
tiene algunas particularidades en cuanto a su pensamiento y en cuanto al paradigma en el cual él se mueve. También puse así como una llamada sobre el mecanicismo, porque hoy es mirado como desempeño desde un enfoque de sistemas, de esta teoría de sistemas. Y también, ¿y por qué quiero hacer esta llamada? Porque en los diseños curriculares hubo un gran boom cuando la UNESCO generó lo que es el llamado diseño por competencias, y se habló del proyecto Tuning, se habló del proyecto Erasmus en Europa. ¿Y por qué? Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre las carreras y entre los países. Por ejemplo, un chico que estudia medicina en España, muy bien puede comprobar a través de sus competencias, ¿verdad? A través de su desempeño, que puede trabajar vamos a suponer, en un país como Argentina, y que no haya ese trauma de toda esa burocracia que se genera a través de los títulos, a través de comprobar las capacidades de los estudiantes, sino que esa carrera ya de alguna manera tiene una aceptación a nivel nacional. Y fíjense una cosa importante, el hecho de que estemos en pandemia desde hace 2 años y lo que ha sido el éxodo de venezolanos a otros países, y lo hago referencia porque es mi país, ha demostrado que esto es necesario, que esto es muy importante, que validemos a nuestros profesionales, no solamente en el propio país, sino en otros países. Y gracias a Dios hemos tenido muy buenas noticias con respecto a los médicos venezolanos, por ejemplo, en Chile, que han sido en sus pruebas de medicina los mejores índices y aprobatorios para ejercer. Entonces es innegable, pues, que la cultura ha tenido un impacto positivo y todas estas corrientes en lo que es la movilidad social del ser humano. Entonces, esto nos trae como consecuencia que la complejidad, yo lo veo más como un paradigma científico, como un pensamiento que podemos abordar desde varias aristas y que tenemos que ver desde un punto más bien analítico, crítico, cómo funciona como paradigma. Bien, entonces, ¿qué pasa con nuestra educación? Que hay aspectos relevantes que señalar. La escuela como elemento que apoya a la familia y a la comunidad, y que hay una interrelación entre ellas. Entonces, fíjense, aquí tenemos un poco lo que es el aspecto de los sistemas. Escuela como sistema, familia como sistema, comunidad como un sistema. Hay una interacción, una interrelación, una cooperación entre ambos elementos, entre esta tríada. Aprender por descubrimiento. Es más lindo eso que cualquier otra cosa, me disculpan la expresión. Pero aprender por descubrimiento, ¿por qué? Porque el ser humano innatamente es curioso. Los niños son curiosos, los niños experimentan, los adolescentes son retadores porque quieren vivir experiencias a cada momento. Y eso es una cosa innata en el ser humano. Aprender, descubrir, experimentar. Y eso debemos explotarlo en la educación. Y aprender haciendo, más que aprender cognitivamente. Muchas veces los libros de texto lo que me hacen es llenarme de conceptos y de una información que me cuesta mucho como estudiante llevarla a conocimiento, asimilarla y hacerla mía. Bien, ahí tenemos el apoyo de la teoría constructivista y del aprendizaje significativo. ¿Cuáles son entonces esas visiones que tienen nuestros docentes y nuestros niños sobre construir el aprendizaje? ¿Cómo actúa el estudiante? ¿Cómo actúa desde su propia praxis el docente? ¿Qué hace y qué ha experimentado que ha sido positivo o exitoso? Porque eso es lo que nos lleva a nosotros a resaltar lo que es positivo en educación. Bien, luego tenemos el conflicto cognitivo. Yo lo quiero señalar porque
desde la mediación pedagógica de Vygotsky y desde las etapas evolutivas de Piaget y todo lo que es la psicología cognitiva, nos lleva a tener retos. El conflicto cognitivo es un reto para el estudiante y nosotros respondemos muy bien cuando somos retados. Bien, cuando hay un reto positivo, por supuesto, un reto asertivo, un reto donde hay un desafío de innovación. Por eso es que no solamente en la práctica de nuestra vida, sino también en la educación es relevante. Y bueno, la mediación pedagógica, que ya les hablé sobre eso, la facilitación de experiencias, mire, el salón de clase es un laboratorio, constantemente, porque las reacciones de los niños algunas veces son impredecibles y hasta las mismas respuestas de los adolescentes o hasta a nivel de la universidad, porque un estudiante que está en clase y me reta a mí con preguntas generadoras de nuevos conocimientos, hace que yo como docente tenga que volver a estudiar y tenga que revisar mi paradigma y tenga que revisar mis teorías y tenga que revisar todo lo que yo he estudiado. Entonces, esa actitud desafiante, esa facilitación de experiencia y esas buenas prácticas y el buen desempeño, no les tengamos miedo. Como docentes, como científicos, como investigadores, no le podemos tener miedo. Y lo que tenemos ahora en nuestro diseño curricular, en el paradigma en el que nos movemos en cuanto a la educación, aquí en Venezuela, pues tenemos lo que hemos diseñado como objetivos conceptuales, procedimentales, operacionales y actitudinales. ¿Por qué lo resalto? Porque si estamos trabajando desde las competencias, tenemos que saber qué vamos a presentar como concepto, qué vamos a permitir en ese procedimiento sobre ese concepto, qué se va a operacionalizar sobre ese concepto y sobre ese proceso y qué actitud voy a generar. Esto es algo que no debemos dejar escapar como docentes y como investigadores. Como investigadores desde el ámbito de la educación, por supuesto. Tenemos otros aspectos de la educación hoy día. La integración y la inclusión de las personas con discapacidad, los pilares de la educación, que ya hice referencia a ellos, un diseño curricular por competencia, la incorporación o la integración de las tecnologías en la educación. Esto es un tema un poquito que yo llevo con cuidado porque me gusta siempre desde mi rol docente, primero revisar qué le puedo presentar a los estudiantes, qué le voy a presentar a los niños, qué le voy a presentar a mis estudiantes a nivel de la universidad. Porque la tecnología no es en sí mala ni buena, es el uso que uno le da. Y cuando nosotros no sabemos muy bien usar la tecnología, no le sacamos el provecho que ella tiene. No podemos potenciar ese recurso, ¿ok? Entonces tenemos que estudiar muy bien y ver cuál es el aporte de la tecnología, sobre todo los recursos didácticos que están en el marco de las TICs, ¿verdad? Esos recursos digitales, esos recursos que hay, esas herramientas que hay en las TIC, revisarlas y ver qué es lo que se adapta a nuestro entorno educativo. Y por último no, tenemos la evaluación continua y por procesos que debe ser tanto cualitativa como cuantitativa. Yo no separo una cosa de la otra porque hay momentos para evaluar cualitativamente y hay momentos para evaluar cuantitativamente. Tenemos aún predominante la taxonomía de Bloom, trabajar con ejes transversales y trabajar con componentes curriculares o componentes pedagógicos, lo que es la parte de la práctica, de la formación del profesional, como la parte teórica. Y allí hay una conjunción. Por ejemplo, la Universidad José María Vargas está yendo hacia esa tendencia que es que sus asignaturas, sus materias, tienen tanto componentes pedagógicos como componentes prácticos. No solamente está separada la práctica profesional, sino que hay una vinculación
entre esas dos actividades. Y se ve mucho, por ejemplo, en la carrera de arquitectura y de ingeniería. Bueno, atendiendo a estas características y viéndonos desde la complejidad, podemos decir que, bueno, por supuesto somos seres sociales constantemente en interacción con nuestro medio y que hay una tendencia a buscar lo interdisciplinar, lo multidisciplinar, lo transdisciplinar, esa convergencia en muchas de las áreas de la ciencia y una confluencia de saber. Yo quiero resaltar que la escuela, como institución que forma nuevas generaciones, tiene que mantenerse de verdad en contacto con la realidad. Pero yo pienso que esta frase que he traído de Morín no es la escuela en sí. Yo entiendo que él se refiere a la escuela, pero yo quiero más bien hacerlo un señalamiento hacia el docente, ¿bien? Hacia el docente y hacia el docente como investigador. ¿Cuál es esa realidad que le circunda? ¿Cuál es su praxis? ¿Cómo proponer alternativas para preparar realmente al estudiante para el futuro? Y dejar un poco de mirar hacia el pasado para mirar hacia el futuro y buscar aquello que nos une como seres humanos, que es más importante aún, aquello que nos une como personas. La escuela es un contexto cambiante y de crecimiento personal. ¿Qué es lo que nos espera en mi humilde opinión? Pues que la escuela busque el crecimiento personal, que tienda a pensar críticamente, que fomente la curiosidad y la creatividad, que fomente el indagar y el investigar, que busquemos la forma de aprender y desaprender para reaprender y para descubrir, que siempre está el componente lúdico. Ahorita con las tecnologías se le denomina gamificación y es bastante divertido, es bastante aleccionador, pues es un recurso muy que se le puede sacar mucho provecho. Y algo que quizás hemos olvidado un poco, que es reconocer el desarrollo moral. En la escuela, igual que en la familia, igual que en la comunidad, se desarrolla la moralidad, la ética de los niños, de estos estudiantes. ¿Y hacia dónde tendemos? Bueno, hacia la colaboración y la cooperación, hacia la socialización de experiencias, ver qué le sucede al otro y cómo me puede suceder a mí y qué podemos hacer juntos, esa carga de emoción en lo que aprendemos, y esa emoción debe estar llena de sorpresa y de novedad, de la manera de integrar también recursos tecnológicos y tecnología, recrear con la imaginación, siempre enfocarnos en los intereses y las necesidades de nuestros estudiantes, resaltar los valores, las normas y los principios, y sobre todo los derechos humanos. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Precisamente por bajarle un poco el nivel al relativismo. ¿Bien? Aquí tengo a alguien de la cual me confieso una fanática admiradora. Él es Carl Rogers. Carl Rogers es un psicólogo que ya falleció. Está considerado junto con Abraham Maslow uno de los psicólogos más influyentes en la historia de la humanidad. Y cuando estamos hablando ahora de enseñar competencias blandas, él ya ha hablado sobre empatía, aceptación y congruencia. Carl Rogers es un psicólogo que también produjo muchos libros, habla sobre la terapia al cliente y sobre todo hay un libro muy bonito de él que es El proceso de convertirse en persona. Quiero destacar a este autor porque con él es que se abre todo el mundo del paradigma humanista y de la teoría humanista. Para mí, en estos actuales momentos, no hay una respuesta definitiva para enfrentar al COVID, ni siquiera desde el punto de vista médico, y creo que la educación debe estar ya preparándose o preparada para
para esta pandemia, para lo que estamos enfrentando, dentro de lo que es algunas visiones de investigadores en el área cognitiva y en el área de la neurociencia. Ellos postulan como hipótesis que habrá o ya se está gestando una respuesta evolutiva en el ser humano. Entonces, yo creo que tenemos un poco en contracorriente a ese pensamiento complejo de nuestro autor, que no es una crítica, sino que yo quiero desligar de él esa enfoque, esa visión como tan negativo, tan deprimente, tan fatal, de la visión positiva de Roger, ¿ok? Que es cómo nosotros nos vemos dentro de la afectividad, qué necesitamos, cómo nos desarrollamos como ser humano, cómo crecemos. Por eso es que el crecimiento personal en la educación es importante. Incluir de nuevo todo lo que es ese aspecto humanista, los valores, la recompensa de lo positivo que hay en uno mismo, la autoestima, la autovalía, esa autodeterminación, esa autoimagen. En este aspecto quiero resaltar algo que me preocupa muchísimo, y es esta confusión tan profunda que hay de género. Estos niños que hemos visto que son trans, por ejemplo, no soy farandulera, pero pongo el ejemplo de Angelina Jolie y su bebé, que ahora es un niño ya adolescente, y él es un niño y se siente mujer. Biológicamente nosotros no estamos preparados para eso, y quizás mucha gente va a criticar mi pensamiento y va a decir que yo soy un poco de pensamiento reduccionista, pero si nos vamos a la teoría de género, eso está muy claro. No hay un tercer género. Somos heterosexuales y somos mujeres y hombres. Ahora, no quiero entrar en polémicas ni en temas de sexualidad, pero otra cosa es mi autoimagen y otra cosa es mi práctica sexual. En eso yo estoy clara. Y lo que dice Roger es que la vida es un viaje que debemos hacer con positivismo, con alegría, y no con un positivismo de ilusión, como dice Morán. No, un positivismo con los pies en la tierra, donde sabemos que el otro nos acompaña, pero es para no sentirnos desamparados, porque esa visión del pensamiento complejo de Morín nos hace sentir desamparados, de que somos una cosa minúscula en la Tierra y somos una cosa minúscula en el planeta y somos una cosa minúscula en el universo. Por supuesto, sin ser engreídos, pero somos únicos. Lo que me hace a mí única y los hace a ustedes únicos es el hecho de que somos seres humanos, y como seres humanos nos encontramos y somos iguales. Bien, entonces siempre la mente recurre a una solución y tiene mecanismos de defensa. La apertura a la experiencia es uno de los elementos que habla Roger, y es una percepción precisa de la experiencia propias en el mundo que incluye nuestros propios sentimientos. Hay una vivencia existencial porque mantenerse en contacto con la realidad hace que estemos en el presente, ni en el pasado frustrados, ni en el futuro angustiados. Bien, luego, con la confianza organísmica, debemos permitirnos guiarnos por nuestros procesos de evaluación y valoración de nosotros mismos. Luego tiene lo que es la libertad experiencial, ¿verdad? Que somos libres, tenemos libre albedrío, y podemos actuar desde esa libertad, siempre acorde con la libertad del otro. La persona que es completamente funcional para Carl Roger está en contacto con una actualización de su propia naturaleza. Es decir, nos permitimos crecer, nos permitimos hacer en la creatividad y en la imaginación, pero también nos permitimos hacer en las ciencias y dentro de lo social. Ya para ir llevando la disertación hacia un poco los aspectos de la neuroeducación, les recomiendo el video del doctor Giacomo Risolante
sobre las neuronas canónicas y las neuronas espejos, sobre lo que es el espacio peripersonal. Él es el descubridor de esas neuronas espejos, y una de las cosas que dice el doctor Rizzolatti es que todos somos capaces de sentir la emoción del otro. Así que bueno, tenemos ahora como un poco para concluir en la parte de la educación, es que hay que desarrollar estrategias dentro de una metodología científica. Hay que, es decir, mi recomendación es esa, empezar a ver la realidad desde la curiosidad del niño y desde aspectos científicos y metodológicos. Eso debería ser habitual en un aula de clase, como dice aquí García Ibarroz. Luego es organizar esos procesos de enseñanza y aprendizaje con suficientes contenidos procedimentales de investigación para dejar a los estudiantes experiencias significativas y que dejen de ser receptores pasivos. Luego, mis recomendaciones como investigadora es que a investigar se aprende investigando. Hay que buscar la forma de hacer una selección de contenidos o curaduría de contenidos en lo que se lee y en lo que se indaga. Siempre buscar revisar páginas, especialidades con temas concretos, indagar en varias direcciones para encontrar la propia visión como investigador, ese enfoque o ese paradigma con el que ustedes se identifiquen. Luego tenemos, para ir cerrando, esta metáfora que me gustó mucho de los 3 monos sabios que dicen: no escucho, no veo, no hablo. El significado de estos 3 monos sabios proviene de Confucio, que dice: no ver el mal, no escuchar el mal, no decir el mal. Este símbolo transmite un significado que todavía perdura en el tiempo, y una de las enseñanzas con las que yo me quedo de esta filosofía es que siempre nos debemos fijar en lo bueno, escuchar palabras positivas y hablar a otras personas con respeto. Valorar a la persona, valorar al ser humano, valorar lo que potencialmente hay bueno en cada persona y en cada estudiante. Y para ir terminando, pues todo es susceptible de análisis, así como es susceptible a ser investigado. Algunas curiosidades sobre los 7 saberes necesarios para la educación del futuro es que querías comentarle que la UNESCO le solicitó a Morán escribirlo, y más sin embargo, ellos, aquí tengo el libro, ellos tienen a colación esta nota que dice: las ideas y opiniones expuestas en la presente publicación son propias del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la UNESCO. Y la UNESCO de ninguna forma toma posición respecto al estatuto jurídico en los países, ciudades o territorios o en las zonas donde sus autoridades, ni respecto al tratado con sus fronteras o límites, ya que las denominaciones empleadas en esta publicación y la presentación de los datos no implican algún compromiso de la UNESCO. Lo otro curioso del libro, que es del autor, a propósito de la bibliografía, el libro no tiene bibliografía, y él expone que no es posible reseñar una bibliografía en el libro porque es muy considerable, y sería imposible para él escribir todas las dimensiones de esta publicación. Y por otra parte, yo, es decir, Morán, no podría imponer una bibliografía selectiva. Muy relativista esta frase. Es facultativo para cualquier lector interesado formarse su propia opinión con relación a las lecturas aquí señaladas. Bueno, quiero dejarles un comentario muy particular. Como verán, no es solamente exponer lo que nuestro autor, que lo respeto mucho, Morán, ha dejado con su pensamiento complejo. Hay aspectos de él en el cual me siento identificada, más sin embargo, quiero explicarles que mi visión y lo que yo les he expuesto es desde mi paradigma muy humanista, muy desde el desarrollo de la persona, muy desde lo pedagógico y muy desde lo que es la investigación. Muchísimas gracias.
Ivonne, por favor, ¿podrías Muchas gracias, colocarla? profesor. De Ivonne, nada, ¿podrías Noelia. colocar de nuevo la lámina de los monos? Por De los favor. monos. Ajá, sí. Ahí está. Esa no sé si ya la están poniendo. Sí, bueno, vamos a esperar a ver. De verdad que me ha encantado, profesora, la presentación. Sí. Ha estado muy buena, muy, Gracias. muy buena. De mucho provecho. Entonces, damos comienzo a nuestra segunda parte, dando las gracias a la doctora Neile Beltrán por su disertación en su conferencia. Y vamos a abrir nuestro ciclo de preguntas y respuestas con el siguiente pensamiento. Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa. Educar para la comprensión humana es otra. Ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación. Enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Edgar Morin. Entonces vamos a abrir nuestro bloque de preguntas y respuestas y pueden realizar su chat para ir haciendo su disertación, dando respuestas a sus inquietudes. Buenos días o buenas tardes ya. Buenos días todavía. ¿Me escuchan? Sí, buenos días, profesora. ¿Cómo está, profesora Rogel? Bien. Profesora, muchísimas gracias por su ponencia. De verdad que me identifico muchísimo con cada una de las expresiones y conceptos que usted expuso. Y mi pregunta es un poco, dada todas esas características de esa contraenseñanza o con esa contracorriente que usted señala, me hizo una reflexión que me tiene muy preocupada, sobre todo en estas semanas que me ha tocado que ayudar a una cantidad de estudiantes a nivel de media. Y es sobre esa visión que tienen los docentes ahorita en pandemia, sobre esas actividades, cómo están poniendo en práctica esa pedagogía, ese descubrimiento, ese crear en los estudiantes una investigación ante la cantidad de actividades que están realizando y que muchas veces los muchachos se encuentran que no tienen herramientas para solucionar. Tenemos a los niños quejándose desde primaria de la cantidad de actividades que están recibiendo y que no hay el uso de TIC correctos, que se pudieran, una cantidad de recursos que se pudieran utilizar para crear ese descubrimiento en el estudiante, para crear y desarrollar esas competencias. Y tampoco hay esa parte pedagógica del docente de la explicación, de utilizar estas herramientas para crear esa ¿Cómo se llama la profe? motivación en el estudiante. Entonces, un poco, ¿cuál es esa opinión que usted tiene con respecto a esta labor docente que se está realizando durante pandemia? Y que yo siento que vamos a durar mucho tiempo con ella, porque esto de la pandemia se mantiene por un gran tiempo. Y entonces siento que la calidad que siempre, como usted lo hizo notar, a pesar de mucho, la calidad de los profesionales venezolanos que se ha podido demostrar ahora con mucho orgullo en pandemia, cosa que a lo mejor antes no lo sabíamos. Y ese éxodo ha hecho reconocer la calidad de educación que tuvimos nosotros, esta generación. Entonces me preocupa esta nueva generación ante esta nueva formación y que los docentes yo siento que no están teniendo esa labor docente que realmente debe caracterizar y tener todas estas características que usted nombra aquí. Con Domínguez. Profe Domínguez, encantada. Fíjese,
hay aspectos que hay que señalar. El problema que ha generado la pandemia no es un problema de una sola vertiente, es multifactorial, tiene muchas variables, y una de las cosas que aunado a lo que usted expone, es el hecho de que descubrimos, ¿verdad? Con esta pandemia que nos encerró, que nos aisló, que los docentes habíamos venido siendo muy apegados al libro de texto, a cumplir con los contenidos, a cumplir con los objetivos. Y no nos estábamos dando cuenta de que estábamos llenando a los estudiantes de una cantidad de información o una cantidad de tareas, de actividades que no evaluábamos al final nada, porque estábamos sobresaturando al estudiante con muchas de estas cosas. Eso es lo que vino a descubrir esto. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos cambiado nuestra praxis. Lo que hicimos fue trasladar lo que hacíamos en el aula a un espacio supuestamente digital, supuestamente virtual. Pero las estrategias, el diseño de la actividad, el diseño de la tarea en el espacio de un aula virtual no cambió, porque sigue siendo como si fuese presencial. Y es imposible hacer eso, porque estresamos al estudiante, lo recargamos de muchas actividades, nos recargamos nosotros mismos, porque también he escuchado esa queja de los docentes que están hasta las 7 de la noche atendiendo actividades en el aula virtual o por correo electrónico o por su teléfono, y no hay esa flexibilidad. Una de las cosas que a mí me impactó muchísimo de hacer la transferencia de lo presencial a lo semipresencial o a lo totalmente en línea fue el hecho de que yo sentí que trabajaba más. Particularmente lo confieso, sentí que trabajaba más. ¿Por qué? Porque había que tener más, es decir, tenía que aprender o tuve que aprender cómo diseñar mis clases, pero no solamente la clase, sino cómo escribir bien el contenido, cómo hacerlo llegar con una información precisa, cómo ser concreta, cómo explicar de verdad ese objetivo al que quería alcanzar de una manera sencilla y directa, y cómo esa estrategia tenía que ser una estrategia donde realmente yo pudiese evaluar lo que estaba buscando para evaluar. Entonces no es sencillo para nadie, no es fácil para nadie, ni para los estudiantes ni para los docentes. El asunto es que tenemos que autorregularnos. Una de las cosas que yo tuve que aprender fue a ponerme orden y a ser más planificada, a ser organizada y a ser planificada. Esa fue mi solución. Estoy hablando desde lo particular. La experiencia es muy particular para cada quien, es quizás muy desde el espacio individual, pero aunar esos aspectos de lo que ha sido el impacto de la tecnología en la educación no es muy fácil. Nosotros tuvimos una experiencia en educación preescolar donde nuestra, vamos a decirlo así, tabla de salvación fue entender lo que realmente es la mediación pedagógica. Cuando entendimos realmente lo que fue la mediación pedagógica plasmada por Vygotsky, empezamos a entender cuáles debían ser, cómo debían ser, qué debía ser y para qué debía ser el contenido en una asignatura. Esas fueron las preguntas que nos empezamos a responder. Y por allí empezamos a diseñar por competencia. Estoy hablando del diseño 2015 de la UPEL, que es nuevo en formación docente. Y esa fue la salida, pero tuvimos que crear ¿cómo le explico? Crear el paradigma en el que se movía el diseño curricular. Y no fue fácil, de verdad que no fue fácil, pero hay que autorregularse desde lo particular, desde mi espacio de aula, hay que saber autorregularse. Esa es la sugerencia que le doy. Tenemos otra pregunta aquí, profesora, en relación de nuestro
Agustín desde República Dominicana, donde indica lo siguiente. ¿Cómo la humanidad debe asumir la educación post-pandemia basado en estas teorías? Bueno, una de las cosas que yo señalo en la presentación es que los científicos dicen que va a haber una respuesta. Quizás no habrá una respuesta que podamos visualizar inmediatamente a corto plazo, pero ellos hipotéticamente visualizan una respuesta evolutiva. ¿Evolutiva en qué sentido? En el sentido cognitivo, en nuestro cerebro, en cómo nuestras neuronas van haciendo sinapsis. Entonces, estos nuevos aprendizajes nos han ido empujando y obligando a abordar nuevas realidades, pues. Entonces, ellos tienen esa hipótesis. Hasta ahora es una hipótesis. ¿Qué va a suceder después de la pandemia? No es muy cierto. Yo lo que puedo inferir por las cosas que he leído es que debe haber un cambio hasta quizás en la estructura organizativa de los centros educativos y buscar aquellas experiencias que han sido exitosas, buscar esas experiencias que hasta ahora han dado resultados y han dado énfasis a la persona. En eso sí quiero ser bien clara. Quisiera tomar la palabra porque no puedo escribir mucho. Mi nombre es Abraham Marchán, estoy ahorita en una etapa de COVID y de alguna manera quiero aprovechar al máximo el tiempo de lo que voy a expresar. Profesora, doctora, su paradigma tiene una connotación de una actualidad que nos permite entender la realidad que estamos viviendo. En su disertación encontré muchos aspectos que están muy alineados a mi planteamiento de mi tesis doctoral. Quiero aprovechar también esta circunstancia porque soy de los que se encuentran en el campo de la neurociencia y de la sinapsis como un efecto fundamental, como una función orgánica de nuestro cerebro para nuestro proceso de aprendizaje. Usted tiene a su lado a una de mis mejores analítica crítica a mi planteamiento en este proceso de aprendizaje que entra en el terreno de la educación en línea o de entornos virtuales. Me refiero a Dinora Ojeda. Dinora Ojeda ha hecho un análisis tan preciso al enfoque inclusive de toda su exposición desde usted el planteamiento de Egan Morin hasta llegar a un tema como es la neurociencia. Mi reflexión es, doctora, quisiera agradecerle esta bellísima oportunidad. Y número dos, quiero sugerirle, no sé si usted ha podido leer a Paula Sibilia, es una antropóloga de Argentina que está dando mucho de qué hablar porque se refiere a la escuela en una modalidad analógica y una escuela a una modalidad virtual. Ahí hay unos paradigmas bien interesantes que Dios permita que cuando llegue mi exposición, e inclusive la invito a que en mi ponencia va a estar planteada todo este enfoque que estoy tratando de equilibrar. Por una parte, porque me encuentro realmente en pleno proceso de COVID, aprovechando la experiencia al máximo, descubriendo y autodescubriendo. Espero, entonces, para no alargar mi exposición, en mi próxima ponencia, Dios permita, me va a acompañar el doctor Gerardo Merchán para poder entonces hacer un aporte a nuestro reto, porque tenemos un reto, la transformación de la educación en la post-pandemia, porque ya en la pandemia misma
ya tenemos posturas. Ahora, mirando hacia adelante, tendremos entonces cuál es nuestro rol fundamental como educadores universales, porque si algo la pandemia nos ha dado es entender que tenemos la universalidad de la forma como debemos educar ahora con las nuevas realidades. Agradecido por su participación y disculpe que me extienda y ya no participo, ya no podré participar un poquito más porque como ya le digo, estoy en esta lucha de estar en un estado en COVID. Y las experiencias son indescriptibles, que ya tendré, si Dios me permite, formular y focalizar algunos paradigmas. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, muchas gracias, Abraham. Encantada de estar en tu presentación. Voy a estar pendiente. Es más, Dinora me lo va a recordar. Y bueno, mis deseos sinceros de salud para ti y que salgas bien de todo esto. Creo que sí, que tenemos un reto por delante, pero hay esperanza porque los seres humanos somos así, somos complejos, como dice Morín, pero también somos personas que tenemos mucho que dar, mucho que presentar hacia el futuro, mucho que indagar, mucho, es decir, potencializar todas esas cosas buenas que tenemos. Bien, para mí encantada de tu reflexión, muchísimas gracias y seguro que nos estamos viendo. Muchísimas gracias, doctora, por esa disertación del día de hoy. Si no tenemos alguna otra pregunta que alguno de nuestros equipos quisieran formular, vamos a ir cerrando con un pensamiento que nos traemos a colación, que dice: frente a la sociedad dinámica, la transición, no admitimos una educación que lleve al hombre a posiciones quietistas, sino aquellas que lo lleven a procurar la verdad en común, oyendo, preguntando e investigando. Paulo Freire. Entonces, de esta manera, vamos a cerrar con algunas palabras de la profesora doctora Beltrán para despedir, y le damos a ustedes muchísimas gracias por su participación. Bueno, gracias a ustedes, a la ULAC, de verdad que un placer estar en este espacio compartiendo con todos ustedes. A Ivonne y a Dinora, gracias por la invitación. Y estoy a la orden en las láminas, creo que dejé mi correo electrónico, si se quieren comunicar conmigo, sin embargo se los digo, es maabel con 2A, B alta, 45@gmail.com. Y siempre a la orden por aquí, muchísimas gracias, de verdad que lo disfruté y espero que esto les haya sido de verdad de mucho provecho porque lo hice con mucho cariño para ustedes. Muchísimas gracias, profesora, por su participación, una experiencia inolvidable para todos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde.